la última etapa fue prácticamente desde aquí, San Niklaus, y ya, vamos a ver. Y luego ya subiendo y manteniendo un poquito, manteniéndonos por la ladera, subiendo y bajando y bordeando todo el tiempo. Por arriba hasta Taspal, y luego seguimos, y desde Taspal hasta Zermatt también unas 3 horas, las 3 últimas horas. Fue un día largo porque pensábamos que en Taspal había camping, pero el camping lo teníamos aquí abajo. Entonces, pero bueno, decidimos ya, aunque llevábamos ya 7 o 8 horas, no sabemos, pues hacer 3 horas más hasta el final, ya no está igual. Y también sí que fue muy bonito esta parte de aquí, porque teníamos sobre todo al Cerrillo, esta vista de acá, por el monte. Eso fue también. La suerte es que el día era precioso. Bueno, aunque había alguna nube que no lo dejaba ver completamente, pero la verdad es que fue también esto que estás caminando y caminando y caminando y estás disfrutando mucho. Y bueno, esto ha sido las rutas. Esperemos que os haya gustado y que os motive para hacer este camino, que realmente es muy bonito. Bueno, es precioso, es de los mejores, dicen, de Europa o del mundo. Alucinas, ¿eh?
bajamos lo que es al principio del valle y luego ya subíamos por la ladera por Taj Halp, que es la parte alta, y por lo que sería la parte este, si miras al norte, para ver también, pues eso, la zona. Esa es la ruta recomendada por la guía y es o sea, de ahí es donde mejor se ve el Matterhorn. Salimos de buena mañana, desayunamos pues chocolate, no cosa más, y a una subida que te quitaba el hipo. Con pasos de escaleras, con pasos de rampas, como todo muy preparado y la verdad es que muy bueno. La subida fue buena. Y bueno, llegamos a la cabaña Haute, Europa Haute, Europa Haute. Bueno, allí una cabañita pequeña, o sea, un refugio pequeñito, coqueto, muy buenas vistas y bueno, pues como siempre, un par de cafés y un trocito de tarta, que estaba muy buena, la verdad. Pero bueno, es como una comida en España. Porque Guillem pagó por el trocito de tarta y el esto casi más de 11 euros. Y bueno, ya reanudamos la marcha y luego ya el puente colgante, que se supone que son como unos 500 metros. 500 metros de puente colgante que al principio la verdad daba miedo. Pero luego ya al final hay que fiarse de las construcciones que están pasando, porque si no. Y luego nada más, o sea, subidita, bajada, terrenos y con poca cosa, hasta que llegamos a Taj Halp, que se supone que íbamos a ir, según el planning, ahí ya había un camping, pero estaba mal. El camping está mucho más abajo, la zona del valle. Entonces decidimos, quedan 3 horas, pues avanti presto toda máquina, rumbo a Selman. Bueno, nos bebimos una cervecita por ahí, en Taj Halp. Tuvimos un picoteo de un vasito así, 14 pavos, de un poco de queso. Es una pasada. Y ya toda máquina. Una pasada en el sentido de cómo están los precios. Pero bueno, ya estamos habituados. Y en total el día de ayer creo que fueron 11 horas caminando. Fueron 12 horas, pero entre las paradas y tal, unas 11 horas caminando. Y bueno, llegamos aquí a Zermatt al camping, aquí está al lado de la estación, al camping cutre, hay que decirlo, camping cutre. No sé, no un festival, un camping de cómo festival. puede ser una ciudad Zermatt tan elitista con un camping tan horroroso. La verdad que no cumple nada, es como es como para el ganado. Porque un trozo de campo, un descampado con colinas que han puesto y tal, y ya está, es una pena. Y bueno, y luego lo que es la ciudad de Zermatt, pues está bien, está muy bonita. No circulan los coches, mucha bicicleta, yo creo que hay muchísimo aparcamiento, sobre todo es una ciudad pensada para el invierno. Y bueno, ya se ha acabado la aventura, han sido unos 200 kilómetros, unos 14.000 metros de desnivel. ¿Cuántos pasos? ¿14 por ahí? Sí, algo así. A paso por día. Y acaba rápido. Si empezamos ayer, estamos acabando. Esto no es serio. Vamos a ver.